Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género, esta vez transmitido y conducido por Aleidi Mercedes Castro Velasco y de israelí Ángel Cifuentes. Esta vez vamos a hablar de códigos penales, pero sobre el tema de violencia familiar, o dicho de otro modo, vamos a hablar sobre violencia familiar, pero desde la mirada, desde diferentes códigos penales. Nuevamente nos pusimos a leer todos los códigos penales de México. Así es, profe. Recordemos que cada entidad federativa tiene su propio código penal, a diferencia del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el mismo procedimiento que se utiliza en todo el país, pero cada estado tiene diferentes penalidades, unos que le ponen muchos años de cárcel a la misoginia y otros que ni siquiera lo tienen tipificado. Así es, profe. Unos que castigan mucho el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y otros que son muy consentidores. Y este es el caso de el delito de violencia familiar. Este tema es relevante porque son muchos cientos de miles de mujeres que son víctimas de violencia machista en su hogar. Es en todo el país y es en todo el mundo. Pero en nuestro país, debemos decirle al auditorio, se castiga de diferente manera. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es, igual que en la ocasión anterior, calificar, ponerle un número a los códigos penales. A ver, ¿con cuántos puntos termina calificado Chiapas? ¿Con cuánto Nuevo León? ¿Con cuánto Colima? ¿Con cuánto el Código Penal de la Ciudad de México? Nosotros, con autoridad moral, los vamos a calificar. Bueno, no es solo autoridad moral, no. Pero en este caso, les debemos decir que pusimos criterios con los cuales vamos a establecer una calificación. Vamos a pasarlos por estos criterios, por cada uno de los ítems que pusimos como criterios, para ver quién califica y quién no califica. Así es, profe. Por ejemplo, en este caso pusimos como criterio años de prisión. Así es. ¿Multas? Multas, porque hay estados que ponen multas y hay estados que no. Sí, hay estados que castigan la reincidencia y hay estados que no. Las medidas de protección. Porque hay entidades en donde increíblemente no tienen especificado en su código penal las medidas de protección para las víctimas. Lo que es la violencia vicaria, porque hay unos que sí lo consideran. Y otros que no. Así es. La violencia física, todos los códigos penales lo tienen considerado. La violencia emocional, psicoemocional, también. Pero no todos tienen tipificado la violencia sexual. Así es, profe. La violencia, ¿cuál otra? Patrimonial. La patrimonial, no todos los códigos penales lo tienen considerado en su letra. La económica. La violencia económica. Entonces, estos son los criterios conforme los vamos a ir calificando. Y para eso, bueno, tuvimos que checar, por ejemplo, en cuanto al ítem de años de prisión, ¿cuáles estados son los que más castigan la violencia familiar? Hasta arriba estoy mirando Chiapas. Castiga con 6.5 años. 6.5 años de media aritmética. Así. Sí, es la media aritmética, es decir, está entre un número de años entre 4 y 8 años, por poner un ejemplo. Cuando es así, entre 4 y 8, sumamos 4 más 8, 12, la media aritmética es de 6. Y así de cada uno de los códigos penales. Nuevo León, ¿con cuántos años castiga Nuevo León?
Nuevo León con 5 años de prisión. Con 5 años. Aquí hay que ver cuál es el estado que castiga con menos años de prisión a Lady. Si puedes checar cuál es el código penal más consentidor que castiga con menos años de prisión. Porque el máximo es Chiapas, con 6.5 años de prisión. Pero ¿cuál es el que castiga con menos? Viene siendo Baja California con 2.2 años de prisión y al igual que Tlaxcala y Tamaulipas. Entonces hay que ir a la calculadora. Jalisco también entra en el rango con 2.2 años de prisión. Muy poquito. Entonces hay que ir a la calculadora. 6.5, sumarlo, más 2.2 años. Sería 6.5 más 2.2 años, viene siendo 8.7. Entre 2, que sería la media aritmética, sale 4.3. Así es. Entonces, los estados que tengan una sanción superior a los 4.3 años logran el punto. Así es, profe. Entonces, ¿Cómo vayamos, sería? Chiapas. Llega porque son 6.5 años. Él lleva un punto. Hay que anotarle su puntito. Sí. Enseguida está Nuevo León, al León. igual lleva un punto. Chihuahua. No pasa. Colima. Al igual no pasa. Y ellos llevan 3 años. Ciudad de México. 3.5 años, no pasa. Oh, Ciudad de México nos está fallando porque en programas anteriores había calificado muy bien. Sí. Y ahora nos está fallando. Solo 3.5 años de media aritmética de prisión para los golpeadores de mujeres. Durango. Igual 3 años de prisión. No pasa. Guanajuato. 3.5. Igual, se queda corto. Guerrero. 3 años. Hidalgo. 3.5. 3.5 años. Jalisco. 2.2 años menos. Qué suertudos los hombres golpeadores de mujeres de Jalisco. Han de estar felices ahí. Pues sí, le pueden pegar a su esposa ahí. No pasa nada. Estado de México. El Estado de México con 5 años. Él sí lleva su punto. Se lleva un punto. Así Entonces es, ya tenemos 3 estados que se llevan un punto. ¿Lo estás anotando? Sí, profe. Michoacán. 3 años. Morelos. 4 años. Nayarit. 3 años. 3 años. Así es, profe, 3 años. Oaxaca. 6 años. Ándale, oaxaqueños. Supongo que ahí ha de estar disminuyendo un poco la violencia familiar. Puebla. Igual 6 años de prisión. 6 años, muy bien, Puebla. Felicidades, Puebla. Querétaro. 2.5 años. No se lleva el punto. ¿Quién sigue? Quintana Roo. Al igual son 2 años, punto 6. O sea, son 2.6 años, perdón. Sí. San Luis Potosí. 3.5 años. ¿Quién sigue? Sinaloa. 3.5. Sonora. Igual, 3.5 años. A ver cómo está en Tabasco. También, 3.5 años. ¿Quién sigue? De Tabasco sigue Tamaulipas. Y Tlaxcala, que le comentaban que ellos tienen 2.2 años. Híjole. También son felices ahí. Los hombres. Sí, pero los hombres. Las mujeres. Ahora sí que, como mujer, lloran lágrimas de sangre, ¿no? Porque no. Tristemente. Veracruz. 5 años. Muy bien, Veracruz logra su punto. Veracruz. Así es. Sí. Yucatán. 5.5 años. 5 años y medio, digamos. Sí. Zacatecas. 4 años. Se queda corto. Baja California. 2.2 años. O sea, muy mal. Felices los golpeadores de mujeres. Sí, súper feliz. Baja California Sur. 5.2 años. Muy bien. Se lleva su aplauso, su palomita. Campeche. 2.7 años. No. Campeche tiene 4 años. Ay, perdón, sí. Campeche tiene 4 años. Coahuila tiene 3.3 años. 3.3 años. Bueno, Campeche, pese a que tiene 4 años, también se queda corto. Sí. Colima, 3 años se queda sin punto.
Aguascalientes, 2 años. 2.5 años. Entonces, son pocos los estados que logran su punto. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, no lo logro ver Ahorita le aquí. digo. 5, 6, 7, 8, 9, 8. 8, son 8 estados. Vamos al asunto de la multa. ¿Quiénes califican para poderle dar su puntito, su aplauso y su palomita en cuanto a multas económicas? Para eso necesitamos ver cuál es la entidad que impone mayores multas y cuál es la entidad que pone la multa más pequeña. ¿Dónde son más consentidores? ¿Ya encontraste cuál es el estado que tiene mayor multa económica? Sí. ¿Cuál es? Querétaro. Querétaro, ¿con cuánto? Con 112,365. Ándale. O sea que si alguien allá golpea a su mujer, por cierto, tipifica o castiga con muy poquito los años de prisión, solo 2.5 años, pero aquí hay una compensación con la multa económica, 112,000 para el golpeador de mujeres, si acaso recibe una sentencia. ¿Y quién tiene la menor penalidad, la menor multa? Sin tomar en cuenta los que no tienen multa, porque hay muchos que no tienen multa. Sí, hay multas muy pequeñas que casi es igual que cero. ¿Cuáles son? Aquí veo a Zacatecas con 7,216. Sí, son 3 estados que vienen siendo Colima. Sí. Vienen siendo Zacatecas, como usted mencionaba, y Aguascalientes. A ver, sumemos 7,216 más 112,365. ¿A cuánto llega? Y para establecer cuál sería el promedio. 119,581. Entre 2 sería 59,790. Lo cerramos en 59. Aquellos que rebasen o lleguen a 59,000 tendrían su puntito. ¿Chiapas? No, Chiapas no. 10,103 pesos de multa. Nuevo León, al igual, él no cobra nada de multa. Nada. 0. Chihuahua tampoco. Nada. No lleva punto. Colima. No. Colima, no. 7,216. Ciudad de México. Nada. Otra vez nos falló Ciudad de México. Es. No impone ni un solo peso de multa al golpeador de mujeres. Durango. 15,587. No, de plano. Llegó. Guanajuato, Guerrero tampoco. Guanajuato y Guerrero no cobran multa. Hidalgo sigue. Hidalgo, 12,965. No se lleva el punto. No. Se queda bastante atrás, cerca de 40,000. Jalisco menos porque no cobra multa. El Estado de México. El Estado de México sí lleva. Son 69,148. Él lleva otro su puntito. El Estado de México también tiene algo de penalidad, 5 años en cuanto a años de prisión. Entonces ya el Estado de México lleva 2 puntos. Así es. Michoacán nada. Morelos. Morelos 60,504. Ándale, se alcanza el punto. Sí, porque en prisión no pudo porque solo son 4 años. Sí. Quedó cerquita. Sí, por poco, por punto 3. Así es. Por digamos 4 meses. A ver, sigue Nayarit, 34,574. Entonces no pasa. No. Oaxaca, 9,000. No. Puebla, 12,000. No. Querétaro sí. Es el que tiene la más elevada. Es el que tiene los 112,365. Quintana Roo no. San Luis Potosí tampoco. Solo impone 33,000. Y Sinaloa no. Sonora no. Tabasco tampoco. Tamaulipas menos. Tienen 0. Tlaxcala 28,000. Veracruz 28,000. No pasan. Yucatán no. Zacatecas 7,216. No. Baja California no tiene nada. Tache para ellos. Así es. Baja California Sur. Ahí sí tiene 43. No alcanza. Pero al menos lo intentó, como dicen acá. Sí. Inhibe un poco, sabiendo el golpeador de mujeres que hay una alta sanción económica pecuniaria. Yo me imagino que inhibe un poco
a los que tienen tendencia a ser violentos con la esposa. Campeche, nada. Coahuila, nada. Colima, Nada. 716 pesos. Y Aguascalientes, 12,965, No pero llega. ninguno de esos llega. Entonces, ¿cuántas entidades logran su puntito? Son muy pocos. Sí, 1, 2, Sí. 3. 3. Querétaro es el que impone la máxima cantidad. El Estado de México. Morelos y nada más. Sí, solo son 3. Nada más. Chiapas, nos quedamos cortos. Ojalá lo estén escuchando o lo vayan a escuchar nuestras diputadas, porque también ha de inhibir un poco si el golpeador de mujeres sabe que hay una elevada multa económica en el caso de golpearle a su esposa. La reincidencia es un tema importante. En este caso, hay estados cuyos códigos penales castigan con el 100%, es decir, con el doble en la penalidad. Así es, profe. Pero hay estados que no. Hay estados que la castigan no con el doble, sino con solo la mitad más, con una mitad más. Así es. ¿No? Las sanciones impuestas. Y hay quienes, a ver, chequemos. Chiapas la castiga Sí, la al reincidencia. 100%. Es decir, mujeres, abogados y abogadas, tengan en cuenta esto. Si su esposo, si el señor golpeador de mujeres ya una vez recibió una sentencia por ser golpeador de mujeres, por ser misógino, y le impusieron cierta sanción, digamos, 4 años de prisión, en la siguiente tendría el doble. En la siguiente tendría... El doble. Sí, tendría, en el caso de Chiapas... De Chiapas sí sería el doble. Sí, 6.5 años. Más 6. 13 años. 13 años. De prisión. ¿Verdad? En la siguiente... Ahí sí llorarían los hombres. Ahí sí. Sí. Bueno, en el caso de la multa en Chiapas, el hombre que reincida, que vuelva a golpear a su mujer, tendría el doble, tendría 20,206 pesos. Pero Nuevo León, que no lo castiga. Ahí sí los que van a llorar son las mujeres. Las mujeres. Chihuahua tampoco castiga. Colima lo castiga. Sí, con un 50%. Con un 50% más, entonces son 3 años allá. La media aritmética serían 6 años. ¿Ahí le damos un puntito en esos? Sí, sí, sí. Claro, ¿verdad? Sí, sí. Si Chiapas ya lleva su punto, Colima lleva su... Colima lleva su punto. Sí, sí, sí. Nuevo León y Chihuahua no. Nada, ellos no llevan puntos. Sí. Entonces aquí se le está dando un punto a aquellos que por lo menos le incrementan con un 50% más la penalidad, sea multa económica o de privación de la libertad. Así es. Pues. Ciudad de México vuelve a fallar. La Ciudad de México sí. No castiga la reincidencia. Durango no la castiga. No lo castiga. Guanajuato tampoco. Tampoco. Guerrero Tampoco, profe. Hidalgo Tampoco. Jalisco Tampoco. ¿Quién sigue? Estado de México. Tampoco. Ahí Aquí sí nos quedó falló. mal. Aquí nos quedó mal. Venía muy bien Estado de México. Michoacán. Tampoco. Morelos. No. No lo castiga. Nayarit sí. Nayarit sí con un 50%. Con 50% más. Entonces allá, si la media aritmética son 3 años y reincide una segunda vez, golpea a su mujer, o una tercera vez golpea a su mujer, tendrá un 50% más, se lleva un punto Nayarit. Oaxaca no castiga la reincidencia, Puebla tampoco, Querétaro sí. Querétaro sí. Pero poco. Pero con un tercio nada más, con un tercio más. Así es, profe. Quintana Roo, igual que Querétaro, más un tercio. Pero así como ellos, no se les tomaría en cuenta. No. Querétaro y Quintana Roo se quedan sin puntos. San Luis Potosí, mucho menos. Sinaloa, no, porque no castigan, no sancionan con mayor penalidad. Pero sí, Sonora y Tabasco se llevan su punto porque ambos imponen castigos de el doble. 100%. 100% más.
Entonces, si allá en Sonora eran 3.5 años, en la siguiente ocasión que golpea a su esposa no va a ser 3.5 años. No, sería 7 años. 7 años. Igual que Tabasco. Igual Uh-huh. que Tabasco. Aquí con una observación, dice que en el caso de Tabasco, solo la pena privativa. De todos modos, no impone ninguna multa. Así que, pues sí. Aún así se lleva su punto porque impone el doble de años de multa. Así es. Tamaulipas, nada. Nada. Tlaxcala, nada. Veracruz se lleva su punto. Sí, el 100% igual. El 100% solo en cuanto a prisión. Sí. Es decir, si un hombre reincide, lo sentencian, va a la cárcel, le imponen 5 años, en la siguiente que lo intente, tendría 10 años. La multa seguiría siendo exactamente la misma, 28,000 pesos. Así es, profe. Pero por lo menos los años de prisión aumentarían. Yucatán, nada. Nada. Zacatecas no castiga la reincidencia, pero Baja California sí. Sí, él es con el 50%. 50% y alcanza punto. Así es. Alcanza su puntito. Baja California Sur, ni un peso. Nada. Ni un año de prisión, nada. Campeche sí, más un cuarto. Pero él no alcanzaría. No alcanzaría punto. Coahuila, menos porque pues no impone nada. No. Colima sí, 50% más. Y por fin Aguascalientes, nada, no se lleva punto. Entonces, se llevan punto Colima, Baja California, Veracruz, Tabasco, Sonora, Nayarit, ¿quién más? Colima y Chiapas. Chiapas. Así es. Bueno, Chiapas ya lleva 2 puntitos. ¿Ah? Ya, Chiapas va. Ahí vamos. En buen camino. Ahí vamos. Bueno, medidas de protección, increíblemente, pero hay estados que no imponen medidas de protección, no ofrecen medidas de protección, y esos son Chihuahua, porque aquí la mayoría sí ofrece medidas de protección a la víctima, ¿no? Como, por ejemplo, que no se acerque el señor, o sacarlo de su casa, que se vaya a rentar, que se vaya a un hotel, pero lejos de su víctima. Así es. Chihuahua, no. A ver, ¿quiénes otros no? Estado de México, no. Nayarit, tampoco. Puebla, no. Estos son poquitos los que no. San Luis Potosí, no. Y la inmensa mayoría, sí. La inmensa mayoría. Entonces son varios estados los que se llevan un puntito y son pocos los estados que lo pierden. Ahora tenemos que irnos a violencia vicaria y aquí estamos peor. En este caso, solo son 2 entidades. No sé si estoy equivocado, Leila. No, es Hidalgo. ¿Sí? Hidalgo y Yucatán. Yucatán. Son los únicos estados cuyos códigos penales incluye el concepto de violencia vicaria. Así es, profe. Sí, y aquí Chiapas quedamos mal. Hay que explicarle a la gente qué cosa es la violencia vicaria. Es un tipo de violencia especial en donde se hace sufrir a la mujer, pero no golpeándola a ella, no directamente ofendiéndola a ella, sino ofendiendo a sus hijos, o bien pues a su mascota o a su papá, es decir, a través de una tercera persona que ella ama, la hacen sufrir. Así es. Entonces, Chiapas no se lleva su punto, la inmensa mayoría de los estados no se llevan un punto. ¿Se imagina de los 32? Solo dos. Y los 30 nos quedaron mal. Señoras diputadas, señores diputados, ya el concepto de violencia vicaria está siendo incluido en las legislaciones, ya el concepto se está haciendo popular, así que por favor, échenle ganas. Vayan y trabajen, generen una iniciativa de reforma a su Código Penal e incluyanla. Por favor, es muy importante eso. Les están pagando, ¿no? Claro. ¿Y qué tal les pagan? Oh, muy bien. Muy bien, sí. La violencia física, sí, todos se llevan su punto.
Sí. Sí, todos se llevan su punto, sí. Todos. La violencia, Sí, es cierto, profe. la violencia psicológica, psicoemocional, a ver, yo estoy mirando que todos o la No. mayoría. Son todos llevan también. su punto, sí, también. Sí. Sigue, ¿qué otro tipo de violencia? La violencia sexual. La violencia sexual. Ahí sí son. No todos. Allí hay un buen número de entidades que castigan la violencia sexual, que incluyen en algún inciso el tipo de violencia sexual, que la explican, la tipifican, la incluyen con alguna penalidad. Así es. Pero hay estados que no. Chiapas aquí sí se lleva su punto. Sí, Chiapas sí, al igual que Nuevo León. Chihuahua. Y un tache para Colima. Colima, tache para Colima. Y bueno, palomita y puntito para Ciudad de México. Durango. Guanajuato, tache. Tache. Así es, tache. Guerrero, tache. Guerrero lo tiene, Guerrero sí, palomita. Hidalgo, sí. Jalisco sí. Y Estado de México no lo tiene. Es tache. Tache. ¿Y quién sigue? Michoacán no. No lo tiene tampoco Michoacán. Entonces también un subú. Y Morelos sí. Oaxaca sí. Quien no lo tiene es Puebla. Puebla no lo sanciona. Y Quintana Roo, San Luis Potosí también. Sinaloa sí. Sonora sí. Tabasco sí. Tamaulipas también. Tlaxcala y Veracruz también. Yucatán, Zacatecas, las dos Baja California, sí, Campeche y Colima no, y Aguascalientes no. Entonces, pues hay que echarle muchas ganas, señores legisladores de Colima, de Guanajuato, de Estado de México, de Michoacán, trabajen, señoras diputadas, de Puebla, a ver, taches para todos ellos, Colima y Aguascalientes. Ojalá y se pongan las pilas. Vamos terminando ya. Ahora sigue violencia patrimonial. Y aquí Chiapas se lleva un punto porque sí la considera y la penaliza, ¿no? Sí, así es, igual que Nuevo León. Sí. Chihuahua. ¿Quién no se lleva el punto? Colima. Ajá. Colima no. ¿Quién más? ¿Quién más no se lleva el punto? Guanajuato y Guerrero. ¿Esos son nada más? Sí, Guanajuato y Guerrero. Hay otro que no se lleva el punto. ¿Cuál es? Que es Jalisco. Estamos hablando de violencia patrimonial. Expliquemos. Aquí dice, ¿qué es la violencia patrimonial? Es cualquier acto, cualquier omisión que afecta la supervivencia, que afecta la estabilidad patrimonial de la víctima. Se manifiesta, por ejemplo, con la transformación o bien la sustracción o bien la destrucción de objetos, de bienes, de valores, de documentos personales que representen valores, ¿no? De derechos patrimoniales o bien de recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la familia y puede abarcar los daños a los bienes comunes, bienes de los dos, o bien los bienes que son exclusivos de la víctima. Entonces, tristemente, son varios estados los que no. Y, por último, violencia económica. Chiapas se lleva su punto. Ajá. Otro puntito más. Sí. El que no es Colima, otra vez. Ajá. Y Guanajuato y Guerrero tampoco llevan punto. ¿Qué más? Jalisco, la Ciudad de México no lleva punto. Otra vez Ciudad de México. Ahora nos está quedando muy mal. Puebla igual no lleva punto. Y Aguascalientes. Ahora expliquemos qué es la violencia económica. Es toda acción o toda omisión que afecta también la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones económicas. Teniendo el hombre dinero, él trata de controlar el ingreso de su pareja, de su esposa. Inclusive hay casos de hombres que le retienen su cheque, que son los que reciben el cheque de su esposa o se lo piden para ellos manejar el dinero
y decir yo voy a administrar, yo voy a distribuir. Eso es violencia económica. Así es, profe. Y se puede denunciar. La violencia económica se puede denunciar si tu esposo no te está dando el dinero suficiente, pese a que tiene dinero, lo puedes ir a denunciar ante el Ministerio Público y el Ministerio Público va a investigar la conducta de tu esposo y si encuentra que es cierto, pues lo va a vincular a proceso, lo va a llevar ante un juez y le va a castigar con cualquiera de estas penalidades. Es decir, como esté su código, ¿no? Así es, profe. Bueno, los estados donde no, pues no. Igual, si la persona sufre no violencia económica, pero sí violencia patrimonial, porque a lo mejor en una borrachera destruye sus cosas o a lo mejor las destruye para hacerlas sufrir, que en ese caso caería en violencia vicaria. Bueno, si está destruyendo tus cosas o las está vendiendo, puedes ir a denunciar a tu esposo ante el Ministerio Público y acusarlo de violencia familiar. Ahí vas a especificar que es violencia económica. Y si no es violencia económica, pero sí es violencia verbal, puedes acudir ante el Ministerio Público y denunciarlo por violencia emocional, violencia psicológica, violencia psicoemocional o violencia verbal. Por si alguien no haya entendido o bien no tenga claro qué es la violencia psicoemocional, es cualquier conducta activa u omisiva que mediante prohibiciones a la esposa, condicionamientos, no sales si no llevas vestido largo, no sales si no llevas a tu hijo, son condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, ¿no? Así es, profe. Si alguien sufre violencia verbal, violencia psicológica, violencia emocional, puede denunciar a su esposo. Es decir, no esperen. No esperen a un golpe. No esperen a un O golpe. no esperemos, ya que como mujer, ¿verdad? No esperemos a que nos golpeen. O incluso hasta que nos priven de la libertad. La verdad, que pase más de un simple golpe. Sí, la importancia en este caso de ir a denunciar, acusar al marido violento por violencia económica, por violencia verbal, por decirte palabrotas, por mentarte tu progenitora. La ventaja es que si lo denuncias por cualquiera de estos delitos, hasta te va a decir tóxica, pero que te diga. La cosa es que le va a servir de vacuna. Sí. El señor, cuando ve que su esposa no se deja, cuando ve que su esposa lo acusa hasta por decir palabrotas, o por amenazarla, o por pegarle al perro que tú amas, al gatito que tú amas, si por eso lo acusas, porque eres inteligente, porque no te dejas, pues mucho menos se va a atrever a levantarte la mano. Así es, profe. Pues el delito de violencia familiar no se castiga, ya lo vimos, no se castiga igual en México. En unos se castiga bien, bastante, galán, y en otros no. Cada entidad tiene su propia legislación. Así es, profe. Cada entidad tiene su propia legislación penal y hay diferencias entre unas y otras. En algunos casos, en perjuicio de la seguridad o bien en perjuicio, inclusive, como decía Zaleide, en perjuicio de la vida de la mujer. Entonces, el delito de violencia familiar, que es el que estamos analizando aquí, debe castigarse. Mujeres son las que más sufren y obviamente sufren sus menores hijos e hijas. Hay entidades con códigos penales que imponen sanciones con una media aritmética de 2 años y medio, otros con 3, 4, 5. Bueno, en este caso, Chiapas castiga con 6 años y medio, impone Chiapas al delito de violencia familiar. Es el único que rebasa los 6 años de prisión y en este caso Chiapas, pues en este punto específico, se merece su punto.
Así es. ¿Cómo se sentirán los esposos golpeadores de mujeres conociendo que cuando mucho serán sancionados con 2 años de prisión y tal vez algunos meses, donde además no se castiga con mayores penas la reincidencia? Han de sentirse como reyes, profe, la verdad. Como lo comentábamos, felices. felices. Estos casos son Tamaulipas, Tlaxcala y Baja California. ¿No se sentirán con autorización para repetir su conducta violenta? Se les hace más fácil y salen como con unos cuantos pesitos ahí, ¿no? Entonces, pues se sentirán con patente de corso, con autorización, con permiso de la ley para golpear a su esposa. Sí, porque saben que no pasará pues a más. En contraparte, ¿cómo se sentirán las mujeres de Tamaulipas, las mujeres de Tlaxcala, las de Baja California, sabiendo que su esposo puede golpearlas una y otra vez sin mayores consecuencias? Las dejan sin defensa alguna, pues. Las dejan en estado de indefensión. Las entidades que tienen códigos penales muy consentidores con los golpeadores de mujeres con penas de cárcel de 3 años hacia abajo son Chihuahua. Así es, con 3 años. Colima. Con 3 también. años también. Durango. 3 años de prisión, profe. Jalisco. 2.2 años de prisión. Muy poquito. Michoacán. Con 3 años de prisión. Nayarit. 3 años de prisión, profe. Querétaro. 2.5 años de prisión. Quintana Roo. 2.6 años de prisión. Tamaulipas. 2.2 años de prisión. Tlaxcala. También 2 años de Colima. prisión. Colima con 3 años de prisión. Aguascalientes. Igual, 3 años de prisión. Aparte están los códigos penales que no castigan la reincidencia. Son lo de la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Baja California, Campeche y Coahuila. Coahuila. Sí, con las nuevas políticas, las actuales de paridad en la postulación de candidatos y candidatas, quizá en estos estados ya haya más legisladoras, más mujeres legislando, más diputadas que cuando se hizo ese código penal en esas entidades y se legisló sobre violencia familiar. Entonces, ellas que se pongan a trabajar. Eso, ¿sí? Ahí junto a sus compañeros diputados, si es que tienen algún compromiso con las de su género. Aparte está el asunto de la violencia sexual. Sí, porque a pesar del trabajo que hacen los grupos feministas en Colima, Guanajuato, en el Estado de México, Michoacán, en Puebla y en Aguascalientes, bueno, en todo el país no se castiga la violencia sexual. Y también es delito que los hombres no quieran tener a su esposa como objeto sexual. No son objeto sexual. Para el Código Penal chiapaneco, la violencia sexual aquí incluye una explicación. La violencia sexual es la utilización de prácticas sexuales como instrumento de control, como instrumento de manipulación para dominar a su pareja, que atente contra su integridad personal, que atenta contra su libre desarrollo de la personalidad, que atenta contra su intimidad sexual y que le generan daños físicos y daño moral. También está el tema de la violencia vicaria, profe. Cierto, aquí estamos hablando de un tipo especial de violencia, como dijimos al principio, un delito cometido en contra de una persona, pero de manera indirecta. El Código Penal de Hidalgo lo define como el daño provocado a una mujer, ¿sí?, a través de una acción o bien de una omisión que la afecte a sus hijas, a sus hijos, o bien a una persona con la que ella tenga otro parentesco, por ejemplo, si vive ahí su papá o si vive ahí su mamá, los dañan a ellos para dañarla a ella. Así es, profe. La persona en este caso, la persona que genera esta violencia, será aquella con quien la mujer mantenga o haya mantenido, o bien en el pasado, sí, haya mantenido una relación, sea matrimonio, concubinato. Sí, concubinato, lo que le llaman relación de hecho, o bien de parentesco. ¿Se conviva con esa persona o no? Sabe él que quiere a su mamá, está viviendo en otro lado, pero la va a dañar a ella, es con intención
de dañar a su esposa. El Código Penal de Yucatán nos explica un poco qué es el delito de violencia vicaria. Lo dice en estos términos: comete el delito de violencia vicaria el que ejerza por sí misma o por medio de otra persona cualquier acto u omisión intencional contra una mujer, utilizando como medio a las hijas e hijos, utilizando a sus familiares, personas mayores de 60 años de edad, con discapacidad, o bien mascotas, o inclusive bienes de la víctima para causarle algún tipo de daño o afectación emocional. Física. También física, por supuesto. Puede enfermarse, violencia económica. La patrimonial. O bien cualquier tipo de daños tanto a la propia víctima como a quienes están a su alrededor. En este caso, el medio para dañarlas son con los hijos, profe, lamentablemente. Es a quienes ella más ama. Es por quienes ella da la vida. Entonces, mientras más perjuicios le causen a las hijas o a los hijos, más la hacen sufrir a ella. Así es, profe. El Código Yucateco ofrece unos ejemplos. A ver, aquí dice 1. Cuando sin orden de la autoridad competente... Digamos el juez. Eso. Sin orden judicial, el hombre sustraiga de la custodia o de la guarda de la madre a sus hijas o sus hijos. Se los quite sin tener autorización. Puede ser que el hombre no quiera tener y no quiera a sus hijos o a sus hijas, bien como lo hacen las mamás. Ellas siempre dan todo por los hijos o hijas, pero para que ellas sufran, los maridos se los quitan. Se los quitan. Otro ejemplo de violencia vicaria es cuando se evite la convivencia de las niñas, de los niños, teniendo la custodia o guarda de los mismos. Así es, con tal de hacerla sufrir, profe. Siempre es utilizando a terceros para hacer sufrir. Porque saben que es lo que más les duele uno como madre. Al menos me pongo en su lugar. Yo siento que cuando yo tenga mi bebé, lo primero, y lo he visto, que das todo por los hijos. Entonces, ¿dónde saben que te va a doler más? Ahí. Es ahí donde van a hacerte daño. Así es. Por eso se ha hablado sobre la necesidad de unificar los códigos penales y construir un solo código para todo México. Así el delito de feminicidio se castigará igual en Baja California que en Quintana Roo. Sí, por supuesto, en todas partes no se harían discriminaciones y se castigue también de la misma manera la violencia familiar. Sea en el norte o sea en el sur. No importa que en la Ciudad de México no se presente nunca el delito de abigeato, por ejemplo, o robo de ganado, pero en el Código Penal único puede quedar como mera hipótesis. Si se presenta, que se castigue como dice la ley, profe. Y si no se presenta, pues no pasa nada. Hay que siga la letra. No le hace daño a nadie. A nadie. Pero en fin, ya llegamos al final de nuestro programa y nos escucharemos la próxima semana. Las estamos invitando a todos y a todas. Y no se olviden de regalarnos un like. Like para todas nuestras páginas, como les comentamos, nuestro Facebook, nuestro TikTok, incluso hasta en YouTube, que los invitamos a que ya nos empiecen a escuchar. Ya estamos ahí. Han salido nuestros programas anteriores muy interesantes y esto viene de la mano de ellos. Un pulgar hacia arriba. Se llama Enfoque F en todos lados. Está escrito Enfoque F, o sea, entre la última E y la F no hay ningún puntito, pero también ya tenemos cuentas complementarias sustitutas por si acaso. Ya tenemos cuenta que se llama enfoque.f, por si acaso nos tiraran el primero. Así que muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Enfoque F, un espacio con perspectiva de género.